Y si tenemos que agradecerle a alguien la posibilidad de tener en casa un árbol de Navidad iluminado, ese alguien es Thomas Edison, que es el inventor de la bombilla. Pero si tenemos que agradecerle a alguien que una ciudad entera se ilumine por Navidad, ese alguien es Nikola Tesla, un hombre todavía bastante desconocido, a pesar de que sin sus hallazgos nuestra vida sería completamente distinta. ¿Qué apostamos a que soy capaz de poner este huevo de pie? Nikola Tesla repitió las palabras de Cristóbal Colón 400 años después en la Exposición Universal de Chicago de 1893. Pero Tesla añadió ponerlo de pie sin romperlo. 25 millones de personas hicieron cola a orillas del lago Michigan para ver la demostración empírica del principio que permite que, por ejemplo, nuestro coche arranque cada día. Él descubrió un campo magnético rotatorio y con eso ya pudo hacer motores. Y gracias a los motores pues funcionan los tranvías, los trenes, los secapelos y casi todas las cosas que utilizamos. Fue en esta exposición de Chicago donde se libró la batalla final de la guerra de las corrientes. Between Edison and Tesla, there was some kind of war of currencies. It was also an official name for it. Actually, a war between Edison's ideas and Edison's DC concept and Tesla's polyphase, actually AC concept, as we use everywhere in the world today and the last 100 years. Y que es el que permite que la energía se desplace a largas distancias y que una única fuente sirva, por ejemplo, para poner en marcha una fábrica o iluminar una ciudad entera. Tesla lo demostró iluminando todos los pabellones de la exposición de Chicago. Nos falta tiempo para contar todo lo que inventó este serbio que nació en una aldea de Croacia, que nunca acabó una carrera y que nunca se hizo rico, a pesar de las 300 patentes que le otorgaron, 6 de ellas en España. Aquí tenemos su primer barco teledirigido con el que demostró que la energía se puede transmitir por el aire. Y aquí tenemos la famosa bobina Tesla. He said, using my system, you can send pictures, music, words, voices, whatever, through my world system of wireless transmission. Hay quien ve en estas palabras a un Tesla precursor del sistema Wi-Fi. Podría ser, pero lo que fue seguro, y así lo atestiguó un comité científico en 1943, es que las patentes de Tesla permitieron que Marconi presentara en Londres lo que él denominó la primera radio, y que el italiano pasara a la historia como el inventor de la misma. Una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Y Tesla era un gran científico, pero no era un hombre de mundo. No tenía conciencia clara de cómo funcionaba el mercado y estas cosas. La exposición sobre el maravilloso mundo de Nikola Tesla, que podemos ver en la Real Academia de Ciencias Exactas de Madrid en los próximos 2 meses, nos descubre quién fue este hombre que consiguió mover el mundo con la fuerza de la naturaleza.